Entonces, no nos olvidemos tampoco nunca de asignar un sentido como positivo, porque en este caso con eso es suficiente, pues ya que todos los cuerpos se mueven sobre una misma línea, digamos, en este caso sobre la horizontal. Entonces, por ejemplo, con decir para la derecha es positivo, con eso nos va a tener sobra. En base a eso, sacamos con que el P del cuerpo 2 antes, que tiene que ver con la velocidad del cuerpo 2, es negativo. Le damos el signo de la, negativo de la velocidad al término. Yo acá les decía, acá podemos hacer dos cosas. Acá pongo más y este B2, cuando lo reemplazo por menos 5, o le puedo dar el signo al término, ¿eh? Se puede hacer de una manera o de otra. Pero el asunto es que haciéndolo esto, estoy recordando lo que ya hemos hecho, ¿eh? Nos damos cuenta que la velocidad del cuerpo 2 es la negativa y que la velocidad del cuerpo 1 después del choque, que la 1 también es negativa y es por eso que este término que estoy marcando ahora es negativo. Despejamos la velocidad 2 con que es de 3 metros por segundo positivo, lo cual quiere decir que el cuerpo 2 también rebota y con una velocidad de 3 metros por segundo. Con eso calculamos la velocidad del centro de masa después del choque. Utilizamos la misma ecuación que la velocidad del centro de masa antes, nada más que ponemos las velocidades después. Esto ya lo hemos hecho, ¿no? Y deberíamos llegar al mismo resultado que teníamos antes, ¿eh? Yo la verdad que no lo tengo acá el resultado, pero deberíamos tener exactamente lo mismo. Y eso no es una casualidad. Eso, digamos, algo que se da siempre. Si lo hacemos bien siempre en todo choque, la velocidad del centro de masa antes igual a la velocidad del centro de masa después. Incluso a esto lo podemos utilizar después para responder alguna cosa directamente, pero eso ya por teoría, ¿no? Sabiendo que la velocidad del centro de masa se conserva entre el antes y el después del choque en la misma. Mm. Eh, por otro lado, hemos calculado cuánto valía el coeficiente de restitución. Hemos embrolado la formulita para el coeficiente de restitución. Lo que me interesa mucho ahí es con que ustedes recuerden que tanto las U como las B tienen signo. Y el signo lo da, aparte del enunciado, esta convención que nosotros hemos dicho ahí con esta flechita roja que diciendo para la derecha es positivo. En base a eso, U2 es positivo, o bueno, en este caso U1 me queda negativo y B2 también me queda negativo. Casualidad que son los segundos términos. Bueno, reemplazo, opero, saco cuánto vale el coeficiente de restitución, CO es 0,4. Recordamos, digamos, que la teoría nos dice que si el coeficiente de restitución está entre 0 y 1, el choque es semiplástico. Y eso es lo que utilizamos para responder parte de la pregunta. A ver, vamos chequeando a ver qué vamos respondiendo por el momento. ¿Cuál es la velocidad del centro del otro cuerpo después del choque? Ya lo hemos hecho. La velocidad del centro de masa después del choque ya lo hemos hecho. El coeficiente de restitución ya lo hemos hecho. Bueno, sabiendo el coeficiente de restitución, podemos responder estas dos cosas, pero básicamente a mí lo que me interesa es la primera respuesta. Como el coeficiente de restitución está entre 0 y 1, deberíamos darnos cuenta entonces que el choque es semiplástico, ¿eh? Bueno, eso sí, perdón, sí lo habíamos anotado entonces. Que como estaba entre 0 y 1, el choque es semiplástico. Y vamos a responder esta pregunta. Nos quedan dos. Si se conservó la energía cinética del sistema, que en realidad por teoría también ya lo deberíamos responder. Porque como el coeficiente de restitución está entre el 0 y 1, entonces el choque es semiplástico. Y si el choque es semiplástico, entonces
el sistema pierde parte de su energía cinética. Esto también es por teoría. Pierde parte de su energía cinética. Y recordemos también que habíamos hablado que en realidad la energía no se pierde ni se gana, no se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma. Y que cuando hablamos de que la energía se pierde, obviamente que se transformó en algún otro tipo de energía, y ya hemos hablado que en general cuál es ese tipo de energía en la cual se transforma. Eh, pero ahora lo vamos a hacer de otra manera también al, al si se conservó la energía cinética del sistema, para que veamos también cómo es que generalmente se hace en este tipo de problemas, ¿no? Vamos a calcular cuánto vale la energía cinética de mi sistema antes del choque. Y por otro lado vamos a calcular cuánto vale la energía cinética de mi sistema después del choque. Todo esto lo vamos a hacer como una manera alternativa para responder si se conservó la energía cinética del sistema, porque si inicialmente tenía 20 joules y después tengo 20 joules, y bueno, es que sí se conserva. Si tengo menos, bueno, es porque se pierde, y si tengo más, bueno, es porque el sistema gana energía cinética, tan simple como es. Entonces, a veces, en vez de acordarme, digamos, qué es lo que decía la teoría, uno puede directamente calcular las cosas y en base a eso responder. De todas maneras, algunas veces también necesito hacer las dos cosas porque me preguntan no solamente si se perdió o no, sino cuánto se perdió o cuánto se ganó, ¿no? Pero bueno. Energía cinética de mi sistema antes. Bueno, recordemos que la energía cinética de un sistema no es otra cosa que la energía cinética de los constituyentes del sistema. Como mi problema tiene dos cuerpos, va a ser la energía cinética del cuerpo 1 más la energía cinética del cuerpo 2. Pero como me dice energía cinética antes, bueno, será la energía cinética del cuerpo 1 antes más la energía cinética del cuerpo 2 antes. La misma historia con la energía cinética del sistema después del choque. Por un lado, la energía cinética son la suma de la energía cinética de cada cuerpo, pero como hay la energía cinética después, tendré que utilizar las cosas después. Y la energía cinética del cuerpo 1 antes, bueno, será un medio de la masa del cuerpo 1 por la velocidad del cuerpo 1 antes del choque. Y la energía cinética del cuerpo 2, lo mismo con la masa y la velocidad respectiva del cuerpo 2. Y para el después, muy parecido, nada más que en vez de poner... Y la velocidad del cuerpo 1 después del choque, recuerden que con las U siempre utilizamos las velocidades después, las B son para las velocidades antes, ¿no? Esto es muy fundamental porque si no después ustedes se hacen un bollo a la hora de querer calcular las cosas y bueno, energía cinética del sistema antes. No le escapen a los subíndices porque si no después no van a saber qué es lo que están queriendo calcular. Yo no me acuerdo los valores, por eso tengo que ir para acá. ¿Qué tenía? Cuerpo de 200 gramos, velocidad de 15 y el cuerpo de 500 gramos con la velocidad de 5. Bueno, a ver. Ya, vamos a ver entonces. A ver, 200 gramos.
15 y 500 gramos, 5. Este es un medio. Este era 200 gramos. Y la velocidad de este era de 15, ¿verdad? Y este era de 500 gramos. Y la velocidad de este era de 5. Bueno, llega el momento de hacer magia matemática, bueno, de calcular. A ver cuánto me da cada uno de estos términos, a ver. Tengan calculadora, hasta que yo termine de escribir esto. Van diciendo. ¿Cuánto da el primer término? 15 por 15 son 225, 0,1, este es 22,5. Y el segundo término, 25, la cuarta parte de 25 serían 12,5, 6,25. Y la suma de todo esto, ¿cuánto me dará esto? 28,75. Media de la masa del cuerpo. Estos son los 0,2 kilogramos. Te rebotaba con una velocidad de cuánto? De 5, ¿verdad? Y el otro debíamos saber que tenía una velocidad de 3. A ver, ¿cuánto da esto? Este me da 2,5 el primero. A ver, no, sí. 25. Estos son 2,5. Y el segundo término, ¿cuánto da? Uf, la cuarta parte de 9. Son 2,25. Y entonces esto sería 4,75. Bueno, obviamente si yo al comienzo tengo 28,75 y después de la colisión tengo 4,75 es porque no se conserva la energía. Podría decir, ahí ya puedo decir que obviamente que se pierde, cosa que también lo hubiéramos podido sacar del coeficiente de restitución. O sea, y obviamente de saber la teoría.
Entonces esta primera parte ya también ya está. Y ahora tenemos que calcular cuál es el impulso neto que recibió el cuerpo de 200 gramos y cuál es el impulso neto del otro cuerpo. Bueno, a ver. Todo esto debería haber tenido A, B, C, porque, bueno, si no, después queda medio un despiole todo. Vamos a calcular entonces cuál es el impulso neto del cuerpo 1. Esa es la primera pregunta. Después hacen lo mismo con el impulso neto del cuerpo 2. En realidad, si yo le preguntase impulso neto, bueno, hay, qué sé yo, tres maneras distintas de calcular cuál es el impulso neto, o tres formulitas que se me vienen a la cabeza a mí. Pero en realidad, teniendo en cuenta los datos del problema, acá lo vamos a poder hacer únicamente teniendo en cuenta esto. O sea, la ley que liga el impulso neto con la variación de la cantidad de movimiento. Recuerden que esto siempre lo podemos escribir de esta manera. Velocidad final menos velocidad inicial. Y acá parece que es todo reemplazar, pero tampoco es todo tan así. La masa del cuerpo 1 son los 200 gramos. Recuerden también que todo acá es vectorial, entonces esta 1 son los menos 5 metros por segundo, menos la velocidad v1, que eran los 15 metros por segundo. Y bueno, ahí ya vamos a sacar entonces cuánto queda el impulso neto. Cuerpo 1, esto me queda 0,2 kilogramos por menos 20. Y esto obviamente me da menos 4 kilogramos metro por segundo. Esto digamos para el cuerpo 1. Y veamos qué podemos decir entonces del cuerpo 2. Obviamente lo vamos a hacer igualito que con el cuerpo 1, nomás que como cambiando lo que dice 1 por 2. Chao. Más el cuerpo 2 son los 500 gramos. La U2 era el 3. Sí, era el 3. Sí, sí. Este U2 era 3. Y la B2, no me acuerdo cuánto era la B2. Turutu, 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 turutu. 5. Menos 5.
¿Y esto cuánto va a dar? Entonces, menos con menos más. Estos son 8 entonces, metros por segundo. Y 5 por 8, 40. Entonces, estos son 4 kilogramos metro segundo. Y bueno, ya tenemos respondido entonces las últimas dos preguntas, que eran cuánto valía el impulso neto sobre el cuerpo uno, cuánto valía el impulso neto sobre el otro cuerpo, o sea, sobre el cuerpo 2. Pero cuando lo miramos, los resultados, nos damos cuenta que en realidad son los mismos, nada más que cambiado de signo. Y la pregunta acá sería, ¿esto es una casualidad o en todos los problemas, digamos, va a ser siempre así que sean iguales y opuestos? Bueno, para entender eso tenemos que ver la otra parte, o sea, cómo más también lo podríamos hubiera la otra formulita para el impulso neto. Impulso neto sobre cada cuerpo, básicamente también es el impulso de la fuerza resultante. Entonces veamos cuál es la fuerza resultante durante el choque para cada cuerpo. Bueno, este, bueno, ya recuerden, antes del cuerpo, antes del choque teníamos los cuerpos que no se tocaban. Después viene el choque mismo, donde los cuerpos se chocan, se deforman, se ejercen fuerza, y después viene el después del choque, donde otra vez los cuerpos no se tocan, han recuperado su forma, y el choque es lo que va desde este momento hasta este otro momento. El choque es algo que dura muy poco, por eso la definición dice con que es una interacción fuerte de corta duración. Bueno, pero durante el choque, ¿qué fuerzas actúan? Eso lo vamos a dibujar ahora. Espero que no quede muy feo el dibujo. Digamos que este es un cuerpo. Este es el otro cuerpo. Ahí los cuerpos están interaccionando, están chocando. ¿Qué fuerzas actúan sobre estos cuerpos? Bueno, cada cuerpo tendrá su peso. Cada cuerpo tendrá su normal. Pero su cuerpo también estará actuando la fuerza que en este caso le hace el otro cuerpo. Y eso actúa solo en el choque. ¿Ah? Esta es la fuerza que el cuerpo uno le hace al cuerpo 2. Y esta vendría a ser la fuerza que el cuerpo 2 le hace al cuerpo uno. Si nos fijamos en cada cuerpo por separado, para intentar ver qué pasa con la fuerza resultante sobre cada cuerpo, tenemos que llegar a la conclusión que para cada cuerpo, la fuerza resultante es básicamente esta fuerza, la fuerza que está en rojo, la fuerza que le hace el otro cuerpo. Porque en realidad, para cada cuerpo, las fuerzas externas, que en este caso son el peso y la normal, se cancelan entre sí. Acá también con el cuerpo, che, le he puesto 2, le he puesto esto.
Para el otro cuerpo también esta normal se me va a simplificar con esta otra normal, con el peso. Bueno, entonces para el otro cuerpo también sucede lo mismo. Las fuerzas resultantes en realidad son la fuerza de interacción, o sea, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que el impulso neto sobre el cuerpo 1 va a ser el impulso de la fuerza resultante sobre el cuerpo 1. Pero el impulso de la fuerza resultante sobre el cuerpo 1 es el impulso de la fuerza 2,1. Que para el otro cuerpo es exactamente lo mismo. El impulso neto sobre el cuerpo 2 va a ser el impulso de la fuerza resultante sobre el cuerpo 2. Y la fuerza resultante sobre el cuerpo 2 es el impulso de la fuerza que hemos llamado F1,2. Y cada uno de estos impulsos, como es un impulso de una fuerza, en realidad lo podemos calcular simplemente como a esa fuerza por el tiempo que actúa. A esta también. Ahí está la fuerza, 1, 2, por el tiempo que actúa. Pero lo que hemos aprendido, lo que supuestamente han aprendido el año pasado, con las leyes de Newton, es que la F1,2 es opuesta, porque es la reacción de la F2,1. O sea, esta fuerza y esta fuerza tienen igual módulo, igual dirección, pero sentido contrario. Pero básicamente el valor me da lo mismo, por eso que los impulsos tienen el mismo módulo. Pero tienen distintos signos porque la F2,1 es opuesta con la F1,2. Y también era lógico que sea el impulso neto del cuerpo 1 sea la negativo, porque fíjense en el problema nuestro, nosotros hemos dicho que consideramos positiva para la derecha. Entonces realmente esta fuerza es la negativa. Si esa fuerza es la negativa, la F2,1, entonces este impulso, el impulso neto del 1, va a ser el negativo. En cambio, la F1,2, que me da la resultante es la fuerza resultante sobre el cuerpo 2, es positiva y por eso el impulso neto del cuerpo 2 es el positivo. Obviamente este delta de t, que es el tiempo que interaccionan, es el mismo para los dos cuerpos. O sea, el delta de t del cuerpo 1 es como que el tiempo que el cuerpo 2 lo toca al cuerpo 1 y este otro de t sería el tiempo que el cuerpo 1 lo toca al cuerpo 2, pero son iguales, porque los tiempos que se mantienen en contacto los cuerpos son iguales tanto para un cuerpo como para el otro cuerpo, ¿no? Bueno, y de esa manera se termina este problema que es largo, 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 y que he tenido tiene bastantes conceptos metidos en el medio, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a este problema, chicos? No, profe, ninguna duda. Ok, bueno. Bueno, para hoy vamos a empezar, vamos a hacer otra cosa que también es larga.
hacer los problemas que siguen, el 10 y el 11. Por lo menos el 10 lo tenemos que hacer hoy. No sé si continúa por acá, continúa por acá. Ah, continúa por acá. Por Dios. No sé qué le pasa a mi mouse. ¿Saben qué? Voy a hacer una pizarra nueva. Porque si no, después no voy a saber dónde meter esto. Bueno, como siempre empezamos este problema leyendo y marcando lo que sea interesante dentro del problema. Los datos. Se lanza un cuerpo de 20, se lanza 20 gramos de arcilla a 20 metros por segundo en la misma dirección y sentido, un cuerpo de 100 gramos que se mueve a 4 metros por segundo. Si la arcilla queda pegada al cuerpo, bueno, ¿cuál será la velocidad de un cuerpo después de la colisión? ¿Qué tipo de choque es? ¿Cuánta energía perdió el sistema en el choque? ¿Cuál es el coeficiente de restitución? Bueno, un montón de cosas. Siempre, siempre, siempre deberíamos empezar haciendo un dibujito de lo que está, de lo que me dice la situación esta. Bueno, a ver. Tenemos arcilla. Esto para mí, como que está la arcilla. Recuerden que según el enunciado son 20 gramos que se lanzan a 20 metros por segundo. Ah, en la misma dirección y sentido que un cuerpo de 100 gramos que se mueve a 4 metros por segundo. Ah, bueno. O sea, acá tenemos un cuerpo más grande. Tampoco interesa el tamaño, porque para nosotros el tamaño no nos interesa, simplemente. Tampoco el enunciado dice que sea más grande, dice que tiene más. No nos dice nada del tamaño. Pero dicen que los dos se mueven en la misma dirección y sentido, nada más que este va un poco más lento, obviamente para que lo alcance, si no, nunca lo va a alcanzar. Este se mueve a 4 metros por segundo. ¿Y este cuerpo es de cuánto? Este cuerpo es de 100 gramos. Si la arcilla queda pegada al bloque, ah, bueno, entonces esto es el antes. Antes de que choquen, los cuerpos se mueven así. Y después, si la arcilla queda pegada al cuerpo, o sea,
después que chocan. La arcilla y el cuerpo se mueven juntos. Va. ¿Cuál es la velocidad de ambos cuerpos después de la colisión? Bueno, este ya es un problema mucho más concreto, ya se parece mucho más al enunciado de alguna prueba cuatrimestral, examen final, examen complementario, previa, qué sé yo, cualquiera de esas cosas. Vamos a emplear concretamente lo que estamos viendo ya de antemano. Este, ¿Qué es lo que se plantea en todo problema de choque? Eso es lo que tenemos que pensar ahora. Más allá de cuál sea la pregunta, que de casualidad la vamos a empezar resolviendo con eso. Pero, ¿qué es lo que planteamos en todo problema de choque? Bueno, a ver, ¿qué es lo que planteamos en todo problema de choque, chicos?
Profe, ¿cómo era la pregunta? ¿Qué es lo que se plantea en todo problema de choque? O sea, ¿cuál es lo único que seguro se va a mantener en todo problema de choque? ¿Qué tipo de choque? Cantidad de movimiento ¿Qué pasa con la cantidad de movimiento? se va a mantener. ¿Se va a mantener qué? Sí, por ahí va. Se va a mantener constante, o sea, bueno, sí, también calculo que uno está más o menos ahí en lo que está queriendo decir, ¿eh? Bueno, sí, este, la cantidad de movimiento, pero la cantidad de movimiento de quién? La cantidad de movimiento de quién es la que se mantiene constante. ¿Del cuerpo? No, del cuerpo no. Es la del sistema la que se mantiene constante. Es la cantidad de movimiento del sistema antes del choque, la que es igual a la cantidad de movimiento del sistema después del choque. Y bueno, y si tenemos dos cuerpos, eso querrá decir que el P del cuerpo uno antes del choque, más el P del cuerpo 2 antes del choque, es igual a la cantidad de movimiento del cuerpo uno después del choque, más la cantidad de movimiento del cuerpo 2 después del choque. Este, la cantidad de movimiento del cuerpo uno después del choque. Bueno, en general, miren, a pesar de que sí es cierto, sobre todo lo primero es lo que se cumple absolutamente en todo choque, porque esta segunda línea ya tiene que ver con que, bueno, con que sean dos cuerpos. Si son, qué sé yo, tres cuerpos, ya obviamente que suman un término a cada lado. O sea, la primera línea es la general, la segunda es solo cuando tenemos dos cuerpos. Es más, yo le podría decir dos cuerpos y que se mueven sobre una sola línea. En general, ustedes ya comienzan ya con la tercera línea, que es la que yo voy a escribir ahora. En otro color, bueno, yo les vuelvo a decir, pueden hacerlo siempre y cuando que sea este tipo de problema. Y con este tipo de problema es lo que acabo de decir, ¿eh? Ahora, si la situación cambia y ustedes empiezan con esto, bueno, ya están empezando mal ya. Y con esa primera línea mal ya no tiene sentido que siga yo viendo qué es lo que ustedes han hecho. Si ya lo primero que han escrito ya está mal, ¿no? Porque no hay manera que el problema salga bien. Para escribir esta tercera línea he utilizado lo que ya habíamos dicho antes, que con B utilizamos las velocidades para simbolizar a las velocidades antes del choque y con las letras U íbamos a simbolizar las velocidades después del choque, ¿ah? Para no seguir poniendo su índice de antes y después. Los subíndices de 1 y 2 tienen que ver con los cuerpos. Bueno, acá en este caso, bueno, yo voy a llamar 1 a la arcilla y 2 al bloque. ¿Mm? Y si bien es cierto que esta ecuación, la que tiene a la izquierda la rayita en verde, en general cuando tenemos dos cuerpos, este problema es más particular por el enunciado. Es más, acá tengo que este,
darme cuenta de esta parte del enunciado. Si la arcilla queda pegada al cuerpo. ¿Y qué nos querrá decir eso en particular con respecto al problema? ¿Qué es lo que va a cambiar? Sobre todo con respecto a esta última expresión que he escrito acá a la par de la flechita en verde. Si la arcilla queda pegada al cuerpo, ¿qué va a cambiar entonces ahí? De vuelta, en la última expresión en la que tiene la flechita en verde. Queda pegada, bueno, otra manera de decirlo es que se mueven juntos. Fíjense en el dibujo, o sea, la arcilla ya está pegada al cuerpo, por lo tanto los dos cuerpos se mueven juntos. Y si los dos cuerpos se mueven juntos, ¿qué vamos a cambiar en esta expresión? ¿Qué vamos a particularizar? O sea, ¿qué va a ser? ¿Qué podemos hacer y que no lo podríamos hacer si el enunciado no nos dice eso? También lo podríamos entender porque nos decía arcilla, digamos, o sea, uno entiende que, como, qué sé yo, barro que se le va a pegar al cuerpo, pero ¿qué vamos a cambiar entonces ahí? Puede ser que tengan la misma velocidad. Muy bien, muy bien. La velocidad del cuerpo 1 después del choque va a ser igual a la velocidad del cuerpo 2 después del choque. Bueno, ya directamente lo voy a llamar U, pero ya sabemos que U1 igual a U2, y eso es porque, por enunciado, porque la arcilla queda pegada al cuerpo. Entonces también voy a hacer, matemáticamente voy a hacer algo, como esta U1 es igual a la U2, entonces la voy a sacar de factor común. Bueno, del otro lado, seguimos teniendo lo mismo. Es interesante esto porque, bueno, es interesante, digo yo. Muchas veces, cuando el alumno se da cuenta que los dos cuerpos se mueven juntos, directamente empiezan con esta última formulita que he puesto, lo que está en azul. Yo te vuelvo a decir, son casos particulares. El primero es el único que es general. El segundo, bueno, es porque son dos cuerpos y encima se mueven sobre una sola línea. Bueno, no hay mucha diferencia entre el segundo y el tercero, pero el tercero, el que tiene la flechita en verde, como particularizado, lo único que he hecho es desarmar las cantidades de movimiento de cada cuerpo. P igual a M por B, con su correspondiente subíndice. Pero la que está en azul, ya está suponiendo que U1 igual a U2 y le está dando un nombre común, pero eso es solo cuando el choque está que los dos cuerpos quedan pegados, ¿no? Pero hecho de esa manera, ahora el problema es resoluble, porque mi única incógnita es U, porque las masas la conozco. Ahí todavía se ve ahí con que la masa 1 son de 20 gramos, la masa 2 son de 100 gramos. Y ahora, a diferencia de tantas otras cosas que veníamos haciendo, no le voy a poner unidades a las cosas. No le voy a poner unidades porque, a pesar que en tercer año lo he perseguido un montón, le he bajado puntos, a gente ha desaprobado por no poner unidades en las cosas. Ahora no voy a poner unidades porque espero que entiendan que, a pesar que no las escribo las unidades, las cosas tienen unidades. El problema es muchas veces cuando uno no sabe en qué unidades me queda el resultado. O sea, yo creo que tranquilamente ustedes no le pueden poner unidades al desarrollo, pero tienen que saber que el resultado tiene que tener una unidad y sí, el resultado tiene que tener una unidad. El asunto es que tiene que tener la unidad que le corresponde, la unidad correcta.
Y no es que, bueno, si me piden una fuerza, bueno, le pongo Newton, bueno, pero ¿realmente te queda en Newton el resultado? ¿O te queda en un desbarajuste de unidades con que has ido trabajando? Bueno, a eso es lo que voy. Con el tiempo espero que se den cuenta cuándo les conviene sacar las unidades, cuándo les conviene no escribirlas, cuándo necesariamente hay que hacer un cambio de unidades. Fíjense que acá yo voy a trabajar todo en gramos, no lo voy a pasar a kilogramos. Y bueno, resolvamos. Hay un paso que yo me he salteado acá, porque yo ya lo estoy resolviendo. 20 por 20 son 400. Y bueno, 4 por 100 también son otros 400. Y 100 más 20 son 120. Entonces acá, si sacamos esto me da... ¿Cuánto me da esto? Calculen y alguien que me diga cuál es el resultado. Seis coma seis 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 seis. 6,6666. Eso es 6,6 periódico. Está bien. 6,66666 se escribe así. Este me está diciendo, de ahí más siguen todos esos periódicos. ¿Y qué unidad tiene eso? Yo, chicos, este año, estar en cuarto, no le voy a bajar puntos si no colocan unidades en el medio. Pero pueden llegar a perder todos los puntos si el resultado no tiene unidades o no tiene la unidad que le corresponde. Entonces te dirán, bueno, volvamos al viejo método de poner unidad a todas partes. Bueno, sí, también pueden ponerle unidad a todas las cosas, como antes. Medio como que no le van a errar. Pero acá, digamos, ¿qué unidad tiene esto? Profe, Sí. es un coeficiente y creo que los coeficientes no llevan unidades. Bueno, entonces vos me estás diciendo que la U es un coeficiente. ¿Qué representa esta U? Disculpe, dije cualquier cosa. Bueno, no, sí, no hay ningún problema. Profe, Sí. sería metro por segundo, ¿no? Porque es la velocidad. Sí, tenés toda la razón. Ahora yo quiero llamar a reflexión sobre justamente lo que les decía. Es- no han puesto unidades, pero a ver, síganme en el razonamiento en lo que yo estoy intentando decirle. El 20 ¿en qué está? Tendría un 20 igual al otro 20. Bueno, el 20 que como es el primero, viene del primer símbolo, o sea, de la M. Entonces, ¿qué está ese 20? Gramo. El 20 está en gramos. ¿Y el otro 20? ¿En qué está? Metro por segundo. Entonces, bueno, ese término, todo ese término va a tener esas unidades, entonces, ¿ah? Gramo, metro por segundo. Una cosa que hay que tener en cuenta, que los términos para sumarse o restarse tienen que tener las mismas unidades. Pensemos, nomás pensemos sin decirlo, sin hacerlo, pero el otro término, o sea, ¿tiene también las unidades? ¿Tiene también esas mismas unidades en gramos por metro, gramo metro por segundo? Sí.
Bueno, entonces es sumable. Entonces estos 400 son 400 gramos metro por segundo y el otro también son 400 gramos metro por segundo, el cual me va a dar el resultado de 800 gramos metro por segundo. Y todo eso está dividido ¿en qué? En estos 120, ¿qué? Gramos. Y bueno, ahí creo que se ve que en realidad este gramo se simplificaría con este gramo y es por eso que el resultado me quedaría en metros por segundo, ¿eh? Obviamente esto no hubiera resultado si una de las masas estaba en gramos y la otra masa estaba en kilogramos. Ya ahí lo que hubiera tenido que hacer era pasar los gramos a kilogramos o los kilogramos a gramos. Pero es interesante que acá, por más que no hemos trabajado dentro del mismo sistema de unidades, porque gramos pertenece al CGS y metro por segundo pertenece al CIMELA, lo mismo el resultado me quedó bien. Yo espero a ver que dentro de su cabeza ve si se le va formando la idea cuándo pueden hacerlo y cuándo no pueden hacerlo, ¿eh? Bueno, pero ahí ya está. ¿Cuál es la velocidad de ambos cuerpos después de la colisión? Bueno, ya está eso. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ahora vamos a responder esta pregunta. ¿Qué tipo de choque es? Y esa es la única salida para responder esa pregunta. Bueno, no es la única salida, perdón. Pero en general la salida más corta es la teoría. Si leemos de vuelta el enunciado, bla, 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 nos podemos dar cuenta qué tipo de choque es. Obviamente para eso tenemos que saber bien la parte de la teoría, que era cómo se clasificaban los choques y cuáles eran las características de cada uno de esos tipos de choque, ¿no? ¿Qué tipo de choque es este? A ver, ¿cuáles eran los distintos tipos de choque que teníamos? ¿Puede ser que uno era elástico? Sí, uno era elástico. ¿Cuál era la característica del choque elástico? Era cuando rebotaban. No necesariamente, se lo puede llevar puesto uno al otro y también puede ser elástico, ¿no? Entonces que no cambian de forma. Sí, pero bueno, que vos ves acá que cambian de forma. Este, quizá por el dibujito, pero no sé. Además, los dos también podrían ser, bueno, de arcilla, digamos, pero también podemos hacer un problema de este tipo con que los dos sean rectangulitos. Y va a seguir siendo ¿Cómo era la rectangular. pregunta, profe? ¿Qué tipo de choque es? Esa es la pregunta en general, que después lo hemos ido transformando en cómo eran los distintos tipos de choque y cuáles eran las características de cada choque. ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Cuáles eran los distintos tipos de choque y cuáles eran las características de cada choque? Puede ser que la del choque elástico era que la energía cinética total del sistema se conserva. Sí, hay un choque que se llama elástico y esa es su característica. Y acá tenemos datos suficientes como para saber si la energía cinética del sistema se mantiene o no, simplemente leyendo el enunciado. No. Entonces, podría ser elástico. Bueno, en realidad, no. Si leemos el enunciado, tendríamos que darnos cuenta que es otro tipo de choque y bueno, y por lo tanto no es elástico. ¿Qué otro choque nos queda?
el semielástico, ¿no? ¿Y cuál era el otro tipo de choque? A ver, lo que tengan a mano, ¿Puede ser que el inelástico o no? ¿y cuál era la característica de lo que le llamas inelástico? Que por cierto, nunca jamás he utilizado ese nombre yo, pero bueno. Pero es cierto, hay un choque que se llama el inelástico, pero yo nunca utilizo ese nombre, pero lo importante es cuál es la característica para saber identificarlo. Puede ser que se queden pegados y se muevan a la misma velocidad. Eso dice el enunciado, si la arcilla queda Claro. pegada al cuerpo. Bueno, y nosotros habíamos dicho, bueno, que como se quedan pegados, tendrán la misma velocidad, pero... Y también es cierto que eso es lo que nos permite decir que este choque es qué tipo de choque. Plástico. Plástico, bien. Entonces, sabiendo esto, sabiendo eso y la teoría, que los cuerpos quedan pegados, entonces ahí ya podemos decir automáticamente que el choque es plástico. Y si sabemos que el choque es plástico, automáticamente ya también podríamos responder otra cosa, que es lo que nos pregunta también el práctico. ¿Cuánto vale el coeficiente de restitución? Que es la otra pregunta que nos hace, es la última pregunta. ¿Cuál es el coeficiente de restitución de la colisión? ¿Mm? Entonces, Cero, por ejemplo. 0. El coeficiente de restitución es 0. Que lo podríamos calcular y nos daría 0. Pero obviamente lo mucho más corto es agarrar y ya por teoría saber que si el choque es plástico, el coeficiente de restitución es 0. ¿Y de dónde sacamos que el choque es plástico? Bueno, porque el enunciado nos dice que los cuerpos quedan pegados. Y eso es lo que nos decía. El choque es plástico cuando los cuerpos se mueven juntos después de la colisión. O sea que quedan unidos, quedan pegados, ese tipo de cosas, ¿no? En general, los problemas de las pruebas cuatrimestrales, diciembre, marzo, previa, siempre tienen metido ese tipo de cosas. O sea, yo los armo de manera tal que si no saben la teoría, en general no pueden hacer el problema. Por más que no les pida muchas veces la teoría, no la piden que, no les pido que en general sepan saber como loro qué dice una cosa como otra, pero si no saben la parte de la teoría, esta en general no pueden responder, no pueden resolver el problema. Acá si no se hubieran dado cuenta que 1 igual a U2, le va a quedar como incógnita 1 y U2 y entonces no van a poder resolver el problema. Se van a quedar ahí varados. Encima, si llegan a esta ecuación, y para llegar a esa ecuación tienen que darse cuenta primero que el problema es un problema de choque y que en todo problema de choque siempre vamos a terminar planteando esto, que el P del sistema antes igual al P del sistema después y que cómo se vamos pasando a cada uno de estas otras formulitas porque se cumplen otras cosas, que es lo que hemos ido hablando, ¿no? Bueno, vamos con la única pregunta que nos queda por responder. O sea, que también es medio como una consecuencia de que el choque es plástico. ¿Qué es lo que decían? A ver, seguramente lo están leyendo desde la guía, de la cartilla, qué sé yo.
Pero el choque plástico es uno de los choques en los que sucede qué cosa. Que pierde la mayor cantidad de energía. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Como el choque es plástico, entonces la energía cinética de mi sistema antes del choque es más grande, mayor que la energía cinética de mi sistema después del choque, ¿no? Acá nos preguntan cuánta energía perdió el sistema en este choque. Acá nos hablan de la energía perdida. Bueno, ya hemos hablado nosotros en teoría que en realidad la energía no se pierde ni se gana, simplemente se transforma en otro tipo de energía, y ya hemos hablado que en los choques en general cuál era la energía en la cual se transforma la energía cinética de mi sistema. Pero lo que sí le voy a decir es que siempre que hablemos de energía perdida, podemos escribir lo siguiente, que la energía cinética que tenía mi sistema al comienzo, o sea, antes, es igual a la energía cinética que tiene mi sistema después del choque, más la energía cinética perdida. Y por esa cosa también le voy a aclarar que muchas veces en lugar de decir perdida, también se le llama energía disipada. O sea, yo le puedo preguntar cuánta energía se disipó en el choque. Bueno, ustedes tienen que entender que cuánta energía se perdió en el choque, ¿no? Y lo van a calcular utilizando esta expresión. Pero esto es muy parecido a lo que hemos hecho hoy en el otro problema. En realidad, para calcular esto, tenemos que saber cuánto vale esto y cuánto vale esto otro. O sea, y simplemente despejar. Entonces, vamos a calcular cuánto vale, por un lado, la energía cinética del sistema antes del choque. Que bueno, la clase de hoy empezó diciendo que la energía cinética de un sistema es la energía cinética de un cuerpo más la energía cinética del otro cuerpo. Y como me dicen energía cinética antes, bueno, será la energía cinética de un cuerpo antes más la energía cinética del otro cuerpo antes. Y la energía cinética del cuerpo 1, bueno, será un medio de la masa por la velocidad del cuerpo 1 al cuadrado. B, porque estamos hablando con que es antes, ¿eh? Y la energía cinética del cuerpo 2 será un medio de la masa por la velocidad del cuerpo 2 al cuadrado. Vuelta B, porque estamos en antes. Cuando estemos con después, vamos a utilizar la letra U. Medio. Acá ya no me acuerdo de los valores. ¿Cuál era la masa del cuerpo 1? Eran 20. Bueno, pero acá no puedo utilizar en gramos. Acá sí que no puedo utilizar en gramos. Acá tengo que utilizar los kilogramos. Este era 20 metros por segundo. Y el otro era... ¿Cuánto era? 100 gramos, ¿verdad? Sí, el otro eran 100 gramos. O sea, 0,1 kilogramo. ¿Y la masa del otro cuánto era? Perdón, la velocidad del otro es 4 metros por segundo. Bueno, a ver, ¿cuánto me da cada uno de esos términos?
¿Cuánto me da el primer término? ¿4 kilogramos metros sobre segundo? Cerca. 4 kilogramos metro cuadrado por segundo cuadrado. ¿Y cómo le decimos a esa unidad? Estos son 4 joule. Y por eso no podíamos haber dejado la masa en gramos, porque si no, no iba a quedar en joule. Así, bueno, está bien, también podría quedarnos en ese conjunto extraño de teorías, pero de unidades. Y el otro, ¿cuánto nos da el otro término? 0,8. 0,8 joule también. Bueno, entonces obviamente la suma de estas dos cosas me dan 4,8 joule. Bueno, idéntico, bueno, esto es más largo que la energía cinética de mi sistema después, que va a ser la energía cinética del cuerpo 1 después del choque, más la energía cinética del otro cuerpo después del choque. Y para las velocidades después, utilizamos el símbolo que le corresponde, que en vez de B ponemos las U. Pero recuerden lo que habíamos hecho ya cuando habíamos hablado de impulso. En realidad la U1 es igual a la U2, entonces no vale la pena poner su índice. Y si esto es así, entonces la energía cinética de mi sistema después del choque, y que sí que yo puedo sacar factor común, tanto un medio como el U cuadrado, y acá me va a quedar simplemente M1 más M2. Bueno, y esto es, bueno, este cálculo ya va a ser más complicado. Este es el cuadrado y el M1 más M2 son 0,1 kilogramos. Pero el M2 era 0,02 y el M1 era los 100 gramos, 0,1 kilogramos. ¿Y eso me va a quedar cuánto?
Profe, Sí, puede ser 2.61. está bueno. Sí, sí, sí. Yo también estaba calculando más o menos lo mismo. Lo dejemos como 2,6 nomás, porque bueno, porque ya el otro ya nos hemos puesto con una sola. Bueno, el otro nos quedaba justo ahí. Nos quedamos como 2,6 Joule entonces. Bueno, de esa manera vamos a calcular la energía disipada. O sea, que es como la energía perdida. Bueno, energía perdida le piden acá. Energía cinética perdida. O energía directamente perdida. Siempre lo vamos a calcular de esta manera. Va a ser como la energía cinética que tiene mi sistema antes menos la energía cinética que tiene mi sistema después. Es como la plata. ¿Cómo sacar cuánta plata has perdido? Bueno, te fijas cuánto tenías antes y cuánto tenés ahora, hace la diferencia y sacas entonces, en base a eso, cuánta plata has perdido. Bueno, antes tenía 4,8, después tengo 2,6, entonces, obviamente perdí 2,2 Joule. Esto respondiendo puntualmente a la pregunta del enunciado que me decía cuánta energía perdió el sistema en el choque. Este, y aguántenme, a pesar que tenemos hasta las 2:45, pero no voy a demorar más de 5 minutos en plantear lo que quiero plantear para el ejercicio 11. Cosa que este era el 10. Y vamos con el 11. Lo hagamos acá a la par. Como siempre comenzamos con el dibujito. 20 metros por segundo. Es también el cuerpo de 20 gramos. Pero ahora dice, resuelve el problema 10 y la arcilla de bloque se dirige mutuamente al encuentro. Hay un sutil cambio que ahora los dos cuerpos van mutuamente al encuentro. Antes como que iba el bloque y persiguiéndolo, obviamente a mayor velocidad para que lo alcance, iba la arcilla. Ahora no. Ahora los dos van mutuamente al encuentro. Entonces simplemente esto va así. Y bueno, todo es igual. Y y todo es igual y por lo tanto, bueno, como seguimos manteniendo que quedan pegados después del choque, bla, 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 bla. O sea, de vuelta esto es el antes y el después. El después va a seguir siendo, digamos, el bloque y la arcilla que se mueven juntos para algún lado, no sé. Ni siquiera me voy a poner a dibujar para dónde se mueven, porque antes era fácil saber con que los dos se iban a mover para la derecha, porque los dos se venían moviendo hacia la derecha. Ahora no sé. Y vamos a plantear directamente lo que estaba en azul, porque en definitiva se siguen cumpliendo todas las cosas iguales. Che, esta también estaba mal, ahí miren, hay un 2 ahí que no corresponde. M1B1 más M2B2 igual a U factor común de 1 de M1 más M2. Pero si lo vemos así,
podríamos llegar a pensar que, en realidad, ¿qué cosa cambia? Porque si los valores son los mismos, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar si es todo lo mismo? El signo puede ser. Muy bien. Hay algo que en el problema anterior yo lo he obviado, no lo he hecho, y de casualidad ha salido bien. Bueno, no es de casualidad. Bueno, sí es de casualidad. En el problema anterior, evidentemente, es como que nosotros, como que se ha considerado que para la derecha es positivo. Eso hace que tanto estas dos velocidades, las V1 y las V2, sean positivas. Bueno, por eso lo hemos reemplazado por 20 y lo hemos reemplazado por 4, las dos positivas. Y el resultado de la U también, al ser positivo, también es hacia la derecha, ¿no? Ahora, si lo hacemos de esta manera, así con todos estos números igualito, obviamente nos va a dar el mismo resultado, pero eso estaría mal. Ahora sí estaría mal. Y esto nos tenemos que dar cuenta poniendo esto que nunca jamás deberíamos habernos olvidado, que la convención que nos dice para dónde es positivo. Si eso es así, ahora este 4 no es 4. Este 4 es un menos 4. Y eso va a cambiar todo. Porque bueno, 20 más 100 sigue siendo los 120. Pero de este lado, 20 más 20 es 400. La velocidad después del choque es 0. Porque 0 dividido en 120 me va a quedar 0. ¿Y eso qué quiere decir? Y bueno, que estos cuerpos después del choque quedan ahí en reposo. Que no es lo que sucedía en el problema anterior, porque los dos cuerpos se movían juntos con una velocidad, bueno, de 6 metros por segundo, 6,6 metros por segundo. Pero bueno, eso va a ser lo que va a cambiar. Pero hay otras cosas que no va a cambiar. El problema le sigue preguntando cuánto vale la... Pero hay cosas que se van a seguir manteniendo. El choque sigue siendo plástico. Porque los cuerpos quedan unidos después del choque. El coeficiente de restitución sigue siendo 0. La energía de cinética de mi sistema antes sigue valiendo 4,8 joules. ¿Por qué? Y bueno, porque la energía cinética del sistema antes depende de lo que suceda antes del choque. Y si bien es cierto que podríamos decir que esta velocidad de 4 metros por segundo es negativa, pero no se olviden que ese 4 está al cuadrado. Si hubiéramos puesto un menos 4 acá al cuadrado, igual me hubiera quedado un número positivo. Lo que sí me va a cambiar es la energía cinética del sistema después del choque, porque la U ya vale 0. Entonces la energía cinética después del choque me va a quedar 0. Y si me cambia la energía cinética del sistema después del choque, me va a cambiar la energía cinética perdida, que es lo que me pregunta el problema. Pero la raíz de todo eso está en este problema. Está, perdón, en esta parte. En darse cuenta de la importancia de asignarle un sentido como positivo a las velocidades. Si no, sinceramente le quedaría exactamente igual al otro, al otro problema, y no es ese el caso, ¿no?